Muy buenos días, damas y caballeros. Con la venia del licenciado Mario Casón Morales, presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, damos inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas final correspondiente a la gestión 2020. Queremos agradecer la presencia de todas las autoridades que de manera virtual nos acompañan en esta rendición de cuentas. Saludamos a los gerentes nacionales y gerentes distritales del Servicio de Impuestos Nacionales, a los representantes de las organizaciones sociales, asociaciones, federaciones, empresas públicas y privadas, periodistas de los medios de comunicación, además del público en general. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. A tiempo de iniciar este evento, les pedimos, por favor, desactivar sus micrófonos y cámaras para evitar interrupciones en esta presentación. Este evento se desarrolla en cumplimiento a lo previsto en los artículos 235 y 241 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, referente a la obligación de los servidores públicos a rendir cuentas por el ejercicio de sus funciones y la potestad que tiene la sociedad civil organizada a ejercer el control social a la gestión pública. También nos referimos al artículo 37 de la Ley de Participación y Control Social sobre la rendición pública de cuentas y evaluación de resultados de gestión y el artículo 10 de la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción sobre la rendición de cuentas. Recordemos que la audiencia pública de cuentas aboga por la participación del ciudadano y el control social como estrategia para profundizar la democracia participativa dentro del ámbito de la modernización de la gestión pública. A continuación, invitamos a la doctora Stephanie Vázquez, jefe de la Unidad de Transparencia del Servicio de Impuestos Nacionales, a brindar las palabras correspondientes. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y ser partícipes de este acto público tan importante como es la rendición pública de cuentas final gestión 2020, en el que el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, el licenciado Mario Casón Morales, dará a conocer, entre otros, los resultados y aspectos respecto a la pasada gestión. Es uno de los objetivos principales de nuestro gobierno y particularmente del hermano presidente que todo el manejo de la institución pública goce de credibilidad y confianza de toda la ciudadanía. Asimismo, promover una cultura de intolerancia a la corrupción, garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de todos los ciudadanos, fomentar la transparencia de las actividades estatales, fortalecer, enriquecer y rescatar las buenas prácticas de la gestión pública y transparencia que se generan con la participación ciudadana y el diálogo intercultural. Para ello, se ha dispuesto que el manejo de los recursos, no solo económicos, sino también políticos, administrativos y técnicos, sea de manera transparente y responsable, que es la característica de nuestro gobierno. ¿Y cómo alcanzar estos objetivos? Es la pregunta que seguramente todos nos hacemos. La respuesta es simple: cumpliendo fielmente las leyes y normas que rigen la administración pública. Asimismo, amparados en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, en el que se establece que uno de los valores en los cuales se sustenta el Estado es la transparencia, es obligación de la entidad pública llevar a cabo la rendición pública de cuentas. De igual manera, nos rige el artículo 21, numeral 6 del mencionado cuerpo legal, en el que incluye en los derechos civiles el derecho a la información, su acceso, la interpretación, el análisis y la comunicación libre, tanto individual como colectiva. El artículo 235, que establece la obligatoriedad de los servicios públicos, de los servidores públicos, de rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. Nos sustentamos también en el Decreto Supremo 214 de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la Ley 341 de Participación y Control Social, y siendo esta la oportunidad en la que la resolución ministerial 012/2021 nos da la facultad de realizar este acto público de manera virtual, de tal forma que la población tome conocimiento y sepa que sus intereses están manejados de forma adecuada, transparente y responsablemente, lo cual nos permitirá llegar a cada uno de los bolivianos con una explicación clara, sencilla y objetiva. Con transparencia y sin corrupción vamos a salir adelante. Gracias. Agradecemos a la doctora Stephanie Vázquez por las palabras de circunstancia.
El Servicio de Impuestos Nacionales proporciona al Estado Plurinacional de Bolivia los recursos generados por impuestos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos, porque todos recibimos los beneficios de los impuestos que se traducen en obras y servicios para el vivir bien. Continuando con esta audiencia de rendición pública de cuentas final, invitamos al presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, licenciado Mario Cazón Morales, para que él realice la presentación del informe de rendición pública de cuentas con los principales resultados alcanzados en la gestión pasada. Adelante, licenciado Cazón. Muchas gracias, muy buenos días. En el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, como presidente de Impuestos Nacionales, me corresponde hacer la rendición de cuentas a objeto de mostrar los resultados que se lograron en la gestión 2020. Así que mi agradecimiento a la Unidad de Transparencia por la organización y, por supuesto, a quienes nos están acompañando de manera virtual en esta rendición de cuentas, a las organizaciones sociales, al Colegio de Administradores de Empresas de la Ciudad de La Paz, a la empresa Cotel, al Colegio Departamental de Abogados, a la Federación de Asociaciones Municipales, al CERESI, a la Aduana Nacional, a la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, a nuestros dirigentes de organizaciones sociales como son la Federación de Campesinos de Bolivia, así como también a nuestras dirigentes de Bartolinas. A todos ellos un cordial saludo. Voy a iniciar con la presentación de la rendición de cuentas de la gestión 2020. Primeramente, quiero hacer conocer quiénes somos. Impuestos Nacionales. Nuestra misión es recaudar los recursos provenientes de los impuestos nacionales que el Estado plurinacional requiere para consolidar el modelo económico, social, comunitario, productivo para el vivir bien. Por otra parte, tenemos una visión. Nuestra visión como entidad, como Servicio de Impuestos Nacionales, es ser una entidad facilitadora del cumplimiento de las obligaciones tributarias referente en el contexto latinoamericano, certificada por su excelencia organizacional, aplicando normativa e instrumentos modernos para cumplir con su misión institucional y desarrollando una cultura tributaria sólida en el Estado plurinacional de Bolivia. Como Impuestos Nacionales, ¿qué hacemos? Es importante que conozcan quienes hoy nos ven a través de las imágenes de manera virtual. Impuestos Nacionales, su función principal es recaudar los impuestos para vivir bien. También realizamos el registro o registramos y brindamos servicios al contribuyente. Controlamos el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como también sancionamos el incumplimiento. Por otra parte, diseñamos y desarrollamos normativa tributaria que permita justamente la facilitación del cumplimiento de obligaciones tributarias. ¿Para quiénes trabajamos? Trabajamos para el pueblo boliviano, particularmente para los contribuyentes o los clientes de impuestos nacionales. ¿Quiénes son los que normalmente trabajan con impuestos nacionales? Nuestros clientes son el contribuyente, que es la persona natural, que es la persona jurídica, que desarrolla actividad económica y que son lo más importante que tiene un país y, por supuesto, son lo más importante de impuestos nacionales, que en definitiva son quienes
aportan al Estado con el pago de sus impuestos para que el Estado precisamente tenga los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines, como es la construcción de carreteras. Hoy día, con esta enfermedad de la pandemia, tener los recursos precisamente para la compra de las vacunas, de las pruebas y así controlar esta enfermedad que está en todo el mundo y por supuesto también en nuestro país. Estos recursos son coparticipados precisamente a partir del Estado, del gobierno, a las gobernaciones, a las alcaldías y también a las universidades. Otro cliente importante que requiere de información, de transparencia, de toda la información que se genera en la administración tributaria, es justamente la población. Todos los bolivianos, la sociedad en su conjunto son nuestros clientes porque justamente nosotros debemos de proporcionar información y trabajar de manera transparente con cero tolerancia a la corrupción. También el Estado, particularmente nuestro relacionamiento con el Estado de manera directa, por ejemplo, con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es el ente tutor que justamente establece también las metas que debe cumplir impuestos nacionales y por supuesto con otras entidades que requieren de la información de impuestos nacionales para que vayan desarrollando también sus actividades en el marco de la normativa. Impuestos nacionales hoy día tiene una estructura, un organigrama que básicamente se muestra en la imagen y es que tenemos un directorio. Este directorio hoy día no está funcionando, no está trabajando. Seguramente en los siguientes meses se va a completar este directorio que debe ser elegido además por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. La presidencia ejecutiva tiene un grupo de staff que está conformado por planificación y control de gestión. Ahí es donde se planifica la gestión que va a desarrollar justamente impuestos nacionales. Tenemos la unidad de estudios y gestión de riesgos. Esta unidad es la que precisamente hace el análisis de la información de la recaudación y además donde se hace el análisis del comportamiento tributario que tengan los contribuyentes y a partir de ello se van generando los controles, las fiscalizaciones o las verificaciones que se requiere para que ese contribuyente adecue su comportamiento al cumplimiento voluntario del pago de impuestos nacionales. Así también tenemos la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción. Esta unidad es muy importante porque permite que el ciudadano, el contribuyente, la población en general haga las denuncias ante esta instancia que es totalmente independiente y procesan las denuncias particularmente donde hay posiblemente daño económico al Estado y esta unidad es la que se ocupa de procesar y gestionar ante las instancias correspondientes las sanciones en el marco de la ley de transparencia y lucha contra la corrupción. Por otra parte, tenemos también la unidad de auditoría interna que se ocupa de hacer la revisión de los procesos internos de las diferentes áreas de impuestos nacionales para justamente controlar que no exista mal uso de los recursos y que además se haga el trabajo de manera eficiente. Por supuesto, esta unidad de auditoría interna puede generar informes de responsabilidad administrativa, de responsabilidad civil, inclusive penal, y para ello justamente el apoyo que brinda la Presidencia de Impuestos Nacionales a que el trabajo de auditoría interna se desarrolle en el marco de la normativa para de esta forma lograr una entidad totalmente transparente.
Y por último tenemos el staff de comunicación social y relaciones públicas, que particularmente tiene una importancia bastante grande en impuestos nacionales, por cuanto a partir de esta área nos relacionamos con la población en general, con los medios de comunicación, a objeto de hacer conocer todo lo que hacemos en impuestos nacionales a nivel del territorio boliviano. Como área operativa tenemos la gerencia general, y esta gerencia general tiene dependencias, dependen directamente de la gerencia general 7 gerencias nacionales, las cuales son la gerencia administrativa financiera, la gerencia de informática, la gerencia de recaudaciones, la gerencia jurídica, la gerencia de recaudaciones. Y estas 7 gerencias permiten en sí la administración de impuestos nacionales a nivel nacional, donde justamente se van determinando las directrices y los objetivos que se tiene que cumplir en la presente gestión, por ejemplo, de este año 2021. Por otra parte, tenemos las gerencias operativas, que son las gerencias de grandes contribuyentes y las gerencias distritales. En Bolivia tenemos 3 gerencias de grandes contribuyentes que están ubicadas en el departamento de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Además, tenemos 15 gerencias distritales que están ubicadas en los 9 departamentos del país, incluido la gerencia de Quillacollo y la gerencia de Montero, porque ya son ciudades intermedias donde hay bastante movimiento económico y donde existe también una muy buena cantidad de contribuyentes que deben cumplir con sus obligaciones tributarias. Además, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en total tenemos 23 agencias tributarias y 11 agencias distritales que están en diferentes puntos del país, como por ejemplo Sacaba. Tenemos la agencia de Uyuni, Villazón, Yayagüe. Es decir, tenemos estas agencias que permiten justamente que el contribuyente pueda apersonarse a estas agencias tributarias y agencias distritales para recibir el apoyo del personal y con ello lograr el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. A la fecha, al 31 de diciembre del año 2020, Impuestos Nacionales cuenta con 2.076 ítems, la planilla ideal de impuestos nacionales, de los cuales 26% se encuentran en acefalía, en total 542 acefalías y ítems cubiertos, donde hoy día tenemos funcionarios o servidores públicos trabajando en un total de 1.534, que representa el 74%. Impuestos Nacionales, para lograr los objetivos de nuestra misión y de nuestra visión, hemos establecido básicamente 4 objetivos estratégicos institucionales. Estos objetivos, básicamente, el primero es lograr la optimización de las recaudaciones para el vivir bien. Es decir, debemos de cobrar los impuestos, hacer el control de nuestros contribuyentes para que justamente aumente la recaudación y particularmente el pago voluntario de los impuestos. El segundo objetivo estratégico que permite justamente lograr una recaudación óptima para el Estado es la gestión tributaria, que está basada justamente en la fortaleza de la imagen institucional, una institución creíble, accesible y respetada, como tiene que ser en este caso el de Impuestos Nacionales. En gestión tributaria estamos hablando del control que debemos realizar a los contribuyentes para el pago de los impuestos. Estamos hablando de las fiscalizaciones, así como también de la generación de normativa tributaria que permita y que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como también el cumplimiento de las
en este caso, del relacionamiento, de la capacitación que debemos realizar tanto a los contribuyentes como también a nuestros funcionarios para lograr precisamente una gestión tributaria adecuada que logre, en este caso, optimizar la recaudación para el Estado boliviano. Y por supuesto, como un tercer objetivo estratégico, es lograr pues una organización sólida, es decir, administrar de manera eficiente y transparente los recursos económicos que se asigna a impuestos nacionales, así como también administrar nuestro recurso humano para lograr en este caso una gestión eficiente y eficaz a través de la asignación de recursos necesarios a las diferentes áreas y lograr con ello una entidad totalmente sólida y solvente, cuyo objetivo principal es el control y lograr la mayor recaudación para el erario nacional. Y por último, nuestro cuarto objetivo estratégico básicamente está basada en la gestión pública en cero tolerancia a la corrupción, es decir, trabajar de forma transparente de cara a nuestro pueblo boliviano y eliminar, controlar la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción, y para ello trabajamos pues en el que el servidor público tenga ética y esté competente y además comprometido con el país, con el pueblo boliviano, porque es la única forma de lograr una entidad totalmente sólida, eficiente y transparente para el vivir bien de los bolivianos y bolivianas. Nuestra rendición de cuentas tiene el siguiente contenido: los resultados que se lograron en el año 2020, además de la gestión institucional, los logros, los avances y las dificultades. Así, en un tercer punto estaremos hablando del estado de ejecución presupuestaria, y en un cuarto punto estaremos hablando sobre la ejecución de los proyectos de inversión pública. Nuestros resultados en la gestión 2020. Aquí hemos hecho un cuadro donde mostramos los resultados de la recaudación de mercado interno. Mercado interno se refiere al cobro de los impuestos que pagan los contribuyentes en el país. Estoy hablando del impuesto al valor agregado, del impuesto a las transacciones, del impuesto al régimen del RC-IVA, el impuesto a los consumos específicos, y básicamente hemos hecho una separación de enero a octubre. La recaudación que generaron o que lograron o que recaudaron los que administraban, en este caso el gobierno de facto, a partir del presidente que fue puesto precisamente por el gobierno de facto, tenían una meta, en este caso, de 28.942 millones de bolivianos, y lograron una recaudación de 19.706, existiendo una eficacia, una recaudación en términos de porcentaje del 68.09%. Es decir, no lograron cumplir la meta. Y esto básicamente debido a que había una justificación, que era, en este caso, la pandemia, pero a partir de esa pandemia no realizaron ninguna gestión de cobro, más al contrario, lo que hicieron fue prorrogar el pago de los vencimientos, y ello, por supuesto, ha afectado a la economía y ha afectado también a que el Estado no tenga los recursos necesarios. A partir de noviembre del año 2020, de manera precisa 12 de noviembre, Impuestos Nacionales, con mi nombramiento como presidente de Impuestos Nacionales, genera una recaudación entre noviembre y diciembre, llegó a 4.514 millones de bolivianos,
asignándonos una meta por noviembre y diciembre de 4.189 millones de bolivianos, logrando una recaudación del 107.75%. Es decir, vamos recuperando nuestros contribuyentes van nuevamente a las entidades financieras a pagar el impuesto que les corresponde como contribuyentes. Y por tanto, esto también genera pues una reactivación económica, porque nuestro presidente, a partir de su posesión, trabaja intensamente en nuevamente reestablecer el modelo económico, social, comunitario, productivo, y para ello las actividades nuevamente se van aperturando poco a poco, y lo que va generando justamente la recaudación y la reactivación de la demanda interna para el crecimiento de la economía, y particularmente que los recursos ya sean generados por los negocios, por las empresas, y por supuesto también vayan volviendo en impuestos los recursos al Estado boliviano. Al 31 de diciembre se logró una recaudación en total de 24.221 millones de bolivianos, respecto a una meta de 33.131 millones de bolivianos, lográndose únicamente una recaudación del 73.11%, lo que implica en este caso una disminución de la recaudación más o menos en un 26%. Esto básicamente debido a que en los meses de enero a octubre no hicieron una gestión de cobro, todo por el tema de la pandemia. Sin embargo, se podía haber visto otras formas de generar recursos, facilitando justamente al contribuyente, y lo que hicieron básicamente fue prorrogar el vencimiento de los impuestos para otros meses, y obviamente eso ha afectado a que no ingrese recursos al Estado boliviano. Dentro de lo que es la gestión institucional, nuestro Padrón Nacional de Contribuyentes entre enero y octubre teníamos un padrón de contribuyentes que se registró en impuestos nacionales de 40.977. Había una meta de lograr contribuyentes de 51.538, sin embargo, no se logró, y únicamente lograron el 79.51%. Todo esto, obviamente, afectados por esta enfermedad del COVID, esta pandemia. Sin embargo, habían otras actividades que estaban iniciando el comercio, como por ejemplo los que hacen delivery, y particularmente las actividades de la venta de los insumos de bioseguridad, y por supuesto eh, la venta en este caso de alimentos, que muy bien podrían haber se incorporado o registrado en impuestos nacionales, y no se hizo mucho desde impuestos nacionales para lograr justamente que esos contribuyentes o esos negocios se registren y obtengan su número de identificación tributaria. En noviembre y diciembre, en los meses de noviembre y diciembre del año 2020, como impuestos nacionales logramos un registro, un empadronamiento de 8.224, y había una meta de 15.513. Como he señalado, el tema de la pandemia ha afectado y únicamente se logró el 53%. A nivel ya del año 2020, se tenía programado el registrar contribuyentes por un total de 67.051, lográndose únicamente 49.201, y por tanto hay un porcentaje de cumplimiento del 73.38%. Por otro lado, los contribuyentes normalmente declaran el pago del impuesto, y a partir de ello
deben emposar esos recursos al Estado, porque ya es un recurso que le corresponde al Estado. Y para ello hacen las declaraciones o efectúan sus declaraciones juradas. Sin embargo, entre enero y octubre, la recaudación por pagos en defecto llegó a 1.191 millones y teníamos una meta de 1.341 millones de bolivianos. Es decir, solamente se recaudó por las declaraciones que han hecho los contribuyentes el 88.83%. Contribuyentes que declararon un monto a pagar, pero que no lo hicieron, es decir, no emposaron los recursos a las arcas del erario nacional. Y por tanto hay una disminución, hay un incumplimiento de más o menos un 19%. En los meses de noviembre y diciembre del año 2020 cambia, hay una reacción de la economía, hay una reactivación y por supuesto esto ayuda a que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Es así que las declaraciones de los contribuyentes que no estaban pagando empezaron a pagar y logramos recaudar en 2 meses 442.586.000, teniendo una meta de 366.600 millones de bolivianos. Es decir, rebasamos nuestra meta de recaudación en un 20.73%. Eso es importante porque estaban ingresando recursos frescos al Estado boliviano para poder cumplir con los fines que tiene justamente nuestro gobierno y, por supuesto, los gobiernos subnacionales del país, así como también entregar recursos a las universidades estatales. El año 2020 se logró recaudar por pagos en defecto, como he señalado, declaraciones que hicieron los contribuyentes y que no estaban pagando y que ahora regularizaron a partir de la gestión que ha hecho Impuestos Nacionales. Logramos 1.633 millones de bolivianos respecto a una meta de 1.707 millones de bolivianos, recaudando entonces el 95.68% de recursos para el Estado boliviano. Por otra parte, Impuestos Nacionales realiza el control de créditos. ¿Y qué es el control de créditos? El control de créditos básicamente se refiere a que un contribuyente se registró un crédito fiscal que no le correspondía y por tanto Impuestos Nacionales tiene que hacer el control para recuperar esos recursos. Entre enero y octubre de ese control únicamente lograron un 45% de cumplimiento. Tenían una meta de 100.798.000 bolivianos y lograron únicamente recaudar por estos controles del crédito que no le correspondía al contribuyente en un monto de 45.825.000. Nosotros en Impuestos Nacionales en el mes de noviembre y diciembre logramos recaudar 18.634.000, logrando un 45.9% de una meta de 40.596 millones de bolivianos. En toda la gestión del año 2020, la ejecución llegó a 64.459.000 millones de bolivianos respecto a una meta de 141.395.000, es decir, un cumplimiento del 40.59%. Y ahí hay que aclarar que básicamente se debió a que en los primeros meses de enero a octubre la administración tributaria estuvo prácticamente parada. No se hacía el control de contribuyentes que se tomaron un crédito fiscal indebido y por supuesto eso afectaba a la recaudación de impuestos nacionales que ahora estamos empezando a regular, a controlar para que
los dineros que son de todos los bolivianos ingresen pues al erario del Estado boliviano. Respecto a las facilidades de pago, hay contribuyentes que a veces no tienen la posibilidad de hacer efectiva el pago de los impuestos y recurren a solicitar un plan de pagos. Facilidades de pago lo conocemos en impuestos nacionales, y entre enero y octubre del año 2020 se otorgaron un total de 165.830 facilidades de pago. Entre noviembre y diciembre otorgamos facilidades de pago a los contribuyentes por un total de 48.037. Es decir, en todo el año se otorgaron 213.867 facilidades de pago. La recaudación que ingresó a impuestos nacionales por facilidades de pago de manera mensual entre enero y octubre llegó a 2.237 millones de bolivianos, y entre octubre o noviembre y diciembre del año 2020 por facilidades de pago se cobró 566.524.000 de bolivianos. En total, el año 2020, las facilidades de pago generaron ingresos por 2.804 millones de bolivianos. Otra de las tareas fundamentales que hace Impuestos Nacionales es precisamente el control y la fiscalización a los contribuyentes para justamente lograr que regulen o adecúen su comportamiento tributario al pago voluntario de sus impuestos. Entre enero y octubre, la meta de fiscalización en términos de cantidad representaba, o en términos de casos, 145.851, de los cuales únicamente se lograron 123.607, es decir, un 84.75. Y esto, debido a la información evaluada, la administración tributaria no ha estado ejerciendo el control dentro de las instalaciones, por cuanto el control y la fiscalización normalmente no se lo hace en las instalaciones de los contribuyentes, se lo hace en los ambientes, oficinas de impuestos nacionales, y entonces ahí ha habido una dejación de las obligaciones, y todo porque las ex autoridades eran demasiado blandos, demasiado flexibles, y hacían de que, por ejemplo, para notificar una orden de fiscalización, primero tenían que requerir la aprobación, la autorización del presidente de Impuestos Nacionales, cosa que no está establecida en ninguna parte del Código Tributario y normativa interna que tiene Impuestos Nacionales. Hay que cumplir la norma, y la norma establece, se emite la orden de fiscalización y hay pues un tiempo perentorio de 15 a 20 días para poder notificar las fiscalizaciones sin necesidad de pedir autorización al presidente de Impuestos Nacionales. Por eso es que no desarrollaron los controles, las fiscalizaciones entre enero y octubre como correspondía, y por ello únicamente lograron un 84.75%. Ya en los meses de noviembre y diciembre, nuestra meta de determinación de procesos de fiscalización, tanto determinativos y no determinativos. Cuando hablamos de no determinativos, nos referimos particularmente a los controles de emisión de facturas, por supuesto formativos. Nosotros en 2 meses logramos 58.573 controles, y además de hacer procesos de fiscalización sobre una meta de 37.520. Y por tanto logramos rebasar la meta en un 156.11%. Esto precisamente porque Impuestos Nacionales está logrando el control de los contribuyentes precisamente para que
todos los contribuyentes puedan cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias. En el año 2020, el total de meta fue de 183.371, lográndose ejecutar 182.180. En términos de porcentaje, logramos casi el 100%, es decir, el 99.35%, y básicamente por las acciones que empezamos a desarrollar entre noviembre y diciembre. Como he señalado, en los meses anteriores, de octubre a enero, la actividad o el trabajo del área de fiscalización y quienes hacen el control de emisión de facturas no era la correcta debido a instrucciones que daba el expresidente de Impuestos Nacionales. En términos de recaudación, en procesos determinativos y procesos no determinativos, la meta de enero a octubre llegaba a 187 millones de bolivianos. Lograron una ejecución de 88 millones de bolivianos, que representa un 47%. Nosotros, en los meses de noviembre y diciembre, nuestra meta era de 227 millones y logramos una recaudación en solo 2 meses de 113 millones de bolivianos. Respecto a esas metas de 227, logramos el 49.70%. Hay una gran diferencia acá y quiero remarcarlo. Nosotros en 2 meses logramos recaudar 113 millones de bolivianos y prácticamente en 10 meses, de enero a octubre, únicamente recaudaron 88 millones de bolivianos. Y esto justamente porque no hacían el control, no hacían las fiscalizaciones y por tanto no estaba ejerciendo su rol para el cual ha sido creada Impuestos Nacionales. El año 2020, la meta de recaudación del área de fiscalización llegaba a 414.952.000 bolivianos, lográndose una recaudación únicamente de 201.312 millones de bolivianos. En términos de porcentaje, el 48.51%, como he señalado, debido a que el trabajo no ha sido tan normal, tan regular, por las decisiones de las ex autoridades, particularmente en los meses de enero a octubre del año 2020. El otra área importante que tiene Impuestos Nacionales es justamente el área jurídica. En el área de jurídica teníamos una meta de 48.441.000 entre enero y octubre, logrando una recaudación de 50.111.000. Hay una eficacia de un 103%. Y en los meses de noviembre y diciembre, meses en el cual ya ingresa mi persona como presidente, conjuntamente un equipo técnico profesional, teníamos una meta de 11.682.000 y logramos una recaudación de 15.692.000, es decir, una eficacia en términos de porcentaje de 134.33%. A nivel ya de la gestión, teníamos una meta de 60.124.000, recaudación lograda 65.803.000, una eficacia en términos de porcentaje del 109.45%. El área de cobranza coactiva, esta área es muy importante porque acá ya prácticamente están las deudas líquidas y que Impuestos los debe cobrar aplicando las medidas coercitivas que establece el Código Tributario, porque ya se constituyen en títulos de ejecución tributaria. Teníamos entre enero y octubre una meta de 766 millones de bolivianos. Ejecutaron
407.580.000. Es decir, únicamente lograron cumplir el 53.21% de esa meta de 766 millones. Esto, como digo, por decisiones de las ex autoridades que no hicieron la ejecución tributaria y que no hicieron el control debido de la cartera en mora. En el mes de noviembre y diciembre teníamos una meta de 170 millones de bolivianos. Nosotros en 2 meses logramos recaudar 121 millones de bolivianos, que representa un 71%. Una diferencia abismal con relación en términos de lo que se logró en la gestión del golpe de facto de enero a octubre. En la gestión 2020, la meta de recaudación del área de cobranza coactiva llegaba a 936 millones de bolivianos, lográndose únicamente recaudar 529 millones, que en términos relativos o en términos porcentuales representa el 56.52%. Adicionalmente a ello, estimados que nos ven a través de las imágenes de esta rendición de cuentas de cuenta virtual, nosotros como Impuestos Nacionales hemos hecho una evaluación de la situación en la cual se encontraba Impuestos Nacionales y detectamos datos relevantes que ocurrieron entre noviembre del 2019 y el 11 de noviembre del año 2020. Ha habido un retroceso en la gestión de impuestos nacionales, precisamente por decisiones de las ex autoridades de impuestos nacionales. Uno de los temas que nos ha llamado la atención precisamente fue la incorporación de personal ejecutivo, de personal vinculado particularmente a empresas, a políticos y a consultoras. Esta decisión ha sido algo negativo para el Servicio de Impuestos Nacionales, por cuanto se designaron, en este caso, gerentes nacionales y distritales a personas vinculadas a empresas y consultoras contables que hoy día tienen procesos penales en la justicia. Y todo esto debido a que el expresidente de Impuestos Nacionales, nombrado también como presidente y que pertenecía a un grupo de un político que hoy día de paso es candidato y que por supuesto no administró como pregonaban al inicio. Por tanto, estos nombramientos están siendo investigados por la Administración Tributaria a partir del área de recursos humanos y también a partir del área de la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción. Otro hallazgo, otro dato relevante que nosotros detectamos en la revisión, resulta que se establecieron resoluciones determinativas en el cual se establece la prescripción de 8 procesos que obviamente generan daño económico o que han generado daño económico al Estado por el monto de 6.624.850.000. Estos 8 casos están en investigación en la unidad de transparencia y seguramente en los siguientes días nosotros ya vamos a procesar también a la denuncia correspondiente en el Ministerio Público, porque se tratan de recursos del Estado boliviano y como impuestos nacionales y como servidores públicos nosotros vamos a aplicar únicamente la norma. No es ningún tipo de persecución política. Aquí lo que vamos a pedir es justicia y que la ley establezca las responsabilidades a los ex servidores públicos que estaban administrando la administración tributaria. Otro hallazgo importante, como he señalado, es
que hemos encontrado la anulación de procesos de fiscalización sin ningún argumento técnico, jurídico, legal. Anularon tres órdenes de fiscalización y verificación a través de una resolución administrativa que en este caso mi autoridad ha instruido la investigación y además nuevamente la generación de esos casos de fiscalización que fueron anulados de manera amañada sin corresponder en este caso esa anulación. Y por supuesto también estos casos lo hemos derivado a la unidad de transparencia para que establezca las responsabilidades que corresponda en el marco de la normativa vigente en nuestro país. Por otra parte, una administración como Impuestos Nacionales, con una certificación ISO que lo logramos en Impuestos Nacionales, y esta gestión nuevamente está trabajando precisamente en lograr la ISO 9001-2015 para tener un modelo de administración de gestión de calidad con total transparencia, cero tolerancia a la corrupción, donde los funcionarios tienen que asumir la responsabilidad de administrar de manera eficiente los recursos económicos, de administrar de manera eficiente y adecuada la selección del personal. Resulta que el presidente anterior, la ex autoridad, anula las entrevistas cuando se tenían que haber efectuado la contratación de consultores en línea. Se anula y esa responsabilidad inicialmente se la otorga a la gerencia de recursos humanos. Sin embargo, dejan de lado esa disposición y lamentablemente anulan y dejan sin efecto la realización de las entrevistas para la contratación de personal de consultores, en este caso en línea, algo que no corresponde porque precisamente Impuestos Nacionales es una entidad netamente o altamente técnica y por tanto se debe tratar de lograr siempre de contratar al mejor recurso humano, hombre o mujer boliviano, para que pueda prestar servicios en la administración tributaria, cosa que no hicieron en la anterior administración. Anularon las entrevistas y contrataban a dedo a los amigos más conocidos en los diferentes departamentos del país. Algo que nos llamó la atención, justamente todos relacionado a que ya no se hacían las entrevistas para la contratación de personal, es que resulta que emiten 7 informes donde ya implicaba la contratación de procesos de contratación para consultores en línea, en un total de 988 consultores en línea. Sin embargo, ya el informe de a quienes se debería de contratar ya lo habían emitido antes de iniciar el proceso mismo de selección como establece el decreto 181. Ahí hay una anomalía. No se puede contratar personal, como en este caso consultores en línea, sin antes haber hecho la convocatoria pública, sin haber realizado el proceso como establece la normativa vigente que está en este caso en el decreto 181. Antes de esa publicación, ya emitieron 7 informes donde ya detallaban quiénes eran los que deberían ser contratados. Es decir, contrataron sin procesos de contratación como manda en este caso el decreto 181. Y ante todo, sin cumplir inclusive los procedimientos y los perfiles que se requiere de acuerdo a los términos de referencia que se establecen en este tipo de procesos de contratación de consultores en línea.
También se ha detectado durante el periodo noviembre 2019 a noviembre del 2020 la incorporación de 3 personas con ítem que no cumplían el perfil del cargo. Estos casos han sido también derivados al área de transparencia para que se proceda a los procesamientos correspondientes de acuerdo a lo que establece la normativa vigente. Creo que cuando uno tiene que contratar, y así lo estamos haciendo en la actual gestión, Impuestos Nacionales es una de las entidades que tiene manuales, procedimientos, manuales de puestos, manuales de cargos, y toda persona o todo ciudadano boliviano que desea trabajar en Impuestos Nacionales debe primeramente cumplir el perfil del cargo, el perfil del puesto. Y en este caso, 3 funcionarios que fueron contratados por el expresidente de Impuestos Nacionales no cumplían con el perfil y por tanto es una contratación irregular que está siendo, como he señalado, derivado al área de transparencia para su procesamiento correspondiente. Otro aspecto relevante que ocurrió en noviembre del 2019 y noviembre del 2020 es que se declararon en comisión de servicios sin la justificación debida. Resulta que se trae personal a la ciudad de La Paz de la gerencia de Tarija al área legal para que pueda prestar su servicio en la ciudad de La Paz en la gerencia financiera como abogado. Y ahí no se tomaron elementos como, por ejemplo, la unidad o la gerencia administrativa financiera. Existían acefalías, existían vacancias, no se hizo ese análisis, no se valoró para nada. Más al contrario, existían ya personal que trabajaba en esa área, en la gerencia financiera, y resulta que traen a una persona sin considerar que los ítems estaban completos y estaban trabajando en la gerencia financiera, traen a un funcionario de la ciudad de Tarija pagándole los sábados, los domingos, viáticos. Creo que eso no corresponde porque si uno tiene que traer en comisión a algún funcionario a prestar el servicio en la ciudad de La Paz, es porque seguramente se requería del personal. Y en este caso en particular no ocurrió eso. Únicamente fue por un afán que lo conoce con seguridad el expresidente de Impuestos Nacionales y que también está siendo derivado al área de transparencia para establecer las responsabilidades en el marco de la ley 1178. Y tenemos otra comisión donde contratan, es algo raro lo que hacen, contratan un personal, un funcionario para la gerencia de Quillacollo. Pero resulta que este personal contratado no trabaja ni un solo día en la gerencia de Quillacollo. Más al contrario, la funcionaria contratada pide permiso y inmediatamente le otorgan una comisión de servicios en la gerencia distrital de Beni. Eso no corresponde. Se puede hacer una comisión por un determinado tiempo, pero no es continuo, no es por todo el año, no puede realizarse por todo el año, porque con eso se está afectando también la capacidad operativa de la gerencia origen, que en este caso es la gerencia de Quillacollo, y que esta persona, de acuerdo a la información que hemos recibido, no hacía ningún tipo de trabajo importante en la gerencia distrital de Beni. Este caso también ya se lo ha derivado al área de transparencia para determinar las responsabilidades en el marco de la ley 1178. Finalmente, Impuestos Nacionales logró la certificación ISO 9001-2015.
que hoy estaba en grave riesgo de que ya no tenga esta certificación impuestos nacionales. Esto debido a que la anterior administración no le interesó la gestión de calidad con transparencia. Se dedicaron a otras cosas que ya los he señalado en el informe, y particularmente esto está referenciado en los aspectos más relevantes que encontramos al ingresar a impuestos nacionales. Incumplieron los plazos para, en este caso, lograr nuevamente la certificación ISO 9001-2015. Sin embargo, estos plazos están siendo nuevamente retomados por mi gestión, y esperamos que hasta el mes, en este caso de mayo, lograr nuevamente la recertificación de la ISO 9001, justamente con la auditoría externa que estamos gestionando ante IRAM de Argentina, y con seguridad lograr nuevamente la certificación de impuestos nacionales como una entidad que tiene su sistema de gestión de calidad y que hoy día ayuda a el logro de los objetivos estratégicos que básicamente persiguen el objetivo de lograr la recaudación necesaria para el Estado boliviano, así como también los controles y las fiscalizaciones que realiza impuestos nacionales. Otro aspecto muy relevante es que encontramos 7 vistas de cargo ya en etapa de fiscalización, y resulta, a quienes nos están viendo y escuchando, cuando se hace una fiscalización o un control, se concluye el trabajo, y a la conclusión de ese trabajo se debe emitir una vista de cargo, el cual establece el reparo posible de incumplimiento del contribuyente. Resulta que con fundamentos inconsistentes y falta de legalidad, la anterior administración anula las 7 vistas de cargo. Y esto llama la atención, y que justamente está en investigación, porque, por ejemplo, los servidores públicos han señalado que para, por ejemplo, notificar una vista de cargo, primero tenían que pedir permiso al presidente de Impuestos Nacionales. Eso no puede ocurrir. Eso está normado en el Código Tributario, y lamentablemente el expresidente de Impuestos Nacionales ha incumplido la normativa, y por supuesto también hemos derivado esto al área de transparencia para su investigación y sanción en el marco de la normativa. Otro aspecto que nos ha llamado la atención y que nunca hemos hecho en esta gestión ni en la primera gestión que tuve, es que los bienes del Estado sean utilizados para fines personales. Y resulta que el gerente de Graco Santa Cruz de la anterior administración dispuso que el vehículo que era de propiedad de la administración tributaria sea utilizado como uso particular de ese exgerente. Esto ha sido verificado a través de la valoración de los reportes de monitoreo del GPS que tiene la administración tributaria. Y por supuesto esto merece una sanción, y esto también en el marco de la legalidad, como corresponde, se ha derivado pues al área de transparencia para que se inicie las investigaciones y los procesos correspondientes por uso indebido de bienes de impuestos nacionales. Otro aspecto que nos llamó muchísimo la atención es que el gobierno de facto, la anterior administración de
la administración tributaria, que era parte del gobierno de facto, señalaban y decían, y prácticamente anularon la resolución de lo que es el sistema de facturación electrónico. Abrogaron esa resolución y resulta que señalaban y decían que el diseño no era el adecuado, que los sistemas que ya se tenían no están interactuando o no van a interactuar con el sistema de facturación electrónica que mi autoridad había promulgado el año 2018. También señalaban que el módulo de facturación no consideraba la dosificación de facturas de forma virtual y que ese hecho dejaba en indefensión al contribuyente. Por otro lado, que los costos eran demasiado altos y por esa razón prácticamente abrogaron la resolución de facturación electrónica e implementaron otra que básicamente tiene muchas deficiencias en el espíritu de la resolución normativa, en el espíritu de lo que era la facturación electrónica planteada por mi autoridad el año 2018. Hoy día lo estamos volviendo a retomar porque con este sistema de facturación electrónica nosotros planteábamos, por ejemplo, que ya no iba a ser necesaria el envío del libro de compras y ventas, que nosotros íbamos a proporcionarle una propuesta de formulario del impuesto al valor agregado, como una propuesta, como una sugerencia. Muchas cosas que fueron eliminadas y que hoy día lo estamos retomando. Esta anulación significó un retroceso en la modernización y en la modernización del control y del pago de impuestos en nuestro país, que lo estamos volviendo a retomar gracias al impulso que le está dando también nuestro presidente Luis Arce Catacora y por supuesto nuestro ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Estaremos trabajando o estamos ya encarando este proyecto del sistema de facturación electrónica que esperamos implementarlo seguramente aproximadamente en los meses de agosto. La ejecución presupuestaria de impuestos nacionales. Teníamos un total de presupuesto de 512 millones de bolivianos. En la gestión 2020 se logró ejecutar 421 millones de bolivianos, representando un 82%. Estos recursos precisamente vienen de los recursos específicos que genera impuestos nacionales, así como también las transferencias que hace el Tesoro General de la Nación. Nuestra ejecución en proyectos de inversión pública, teníamos trabajando, construyendo el archivo institucional de la Gerencia Distrital Oruro, así como también la ampliación de la Gerencia Distrital del Beni, con un presupuesto de 11 millones de bolivianos y ejecutamos 3.6 millones de bolivianos, una ejecución únicamente del 30.79 que esperamos reencauzar en esta gestión para poder dar justamente la comodidad a nuestros contribuyentes en el departamento del Beni, así como también a nuestra gerencia de Oruro, dotándole de un archivo institucional acorde a las necesidades de los contribuyentes y por supuesto de nuestro personal en la ciudad o el departamento de Oruro. Muchísimas gracias. Esa sería la presentación de nuestra rendición de cuentas. Así que muchísimas gracias por haber
compartido con nosotros esta rendición de cuentas. Agradecemos al presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, licenciado Mario Cazón Morales, la presentación que muestra los principales resultados de la gestión institucional durante el 2020. En el marco de la participación ciudadana y control social, a continuación, seguiremos con la ronda de preguntas. A los usuarios que nos están siguiendo la rendición de cuentas final 2020 de manera virtual, les pedimos formular sus preguntas en el chat de la plataforma Webex. La dinámica será pregunta y respuesta. Pues bien, mientras van llegando las primeras preguntas, tenemos una de Carla Alanoca, de la Ciudad del Alto, Distrito 4. Señor presidente, ¿qué efectos tiene la implementación de la ISO 9001-2015 en la gestión del Servicio de Impuestos Nacionales? Muchas gracias, Carla, por la pregunta. Bueno, el efecto es positivo para la administración tributaria y, por supuesto, para el país. Con lograr la certificación ISO 9001-2015, estamos logrando que nuestra entidad, la entidad de todos los bolivianos y bolivianos, sea una entidad totalmente organizada, con un modelo de trabajo que permita la gestión de los recursos humanos, la gestión de los recursos financieros y, por sobre todo, tener procedimientos claros, transparentes para la gestión de la recaudación, para la gestión del control, la fiscalización, la generación de la cultura tributaria y, por supuesto, la aplicación de las sanciones. La ISO 9001 justamente está enfocada al servicio del cliente, del contribuyente, otorgarle satisfacción a ese contribuyente. Y esto se logra precisamente con procedimientos totalmente claros, con tecnología adecuada a la coyuntura actual, y justamente la ISO permite eso, contar con una entidad totalmente organizada en manuales de procedimientos, en mapas de procesos, y ante todo también permite que el servidor público cuente con la información necesaria para prestar un buen servicio al contribuyente. La ISO es un modelo de trabajo que es aplicado no solamente en las entidades públicas, sino que también en las entidades privadas, precisamente para lograr una gestión con resultados. Muy bien, muchas gracias, presidente. Tenemos otra pregunta desde la Ciudad del Alto también. Nos escribe Ever Gabriel Condori, del Distrito 8, Sencata, quien pregunta: ¿cuál es el proyecto más grande que se tiene pensado en la administración tributaria en la presente gestión? Bueno, el proyecto más grande que tiene Impuestos Nacionales se basa particularmente en la modernización tecnológica de Impuestos Nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Pensamos que con la tecnología, todos los procesos que realiza el contribuyente lo debe de realizar desde su celular, desde la comodidad de su casa, de la computadora, a partir del Internet. Entonces, el objetivo de Impuestos Nacionales es que el contribuyente ya no venga a Impuestos Nacionales y que todos sus trámites, absolutamente todos, como pago de impuestos, controles, los realice a través del Internet y la plataforma de Impuestos Nacionales. Para ello, hemos ya diseñado los aspectos más importantes que debemos poner en vigencia en esta gestión, y, por supuesto, uno de los proyectos que va a ser parte
de la modernización de impuestos nacionales es precisamente la factura electrónica, a objeto de que el contribuyente se beneficie también con la información que provee la factura electrónica para fines de análisis interno de la propia empresa o negocio y, por supuesto, le permita al contribuyente también ya no ocuparse, en este caso, del envío de libro de compras y ventas, sino al contrario, impuestos nacionales de manera automática, generarle ese libro de compras, generarle ese libro de ventas y, por supuesto, generarle la declaración jurada del IVA y del impuesto a las transacciones sugerido para que el contribuyente pueda, en función a la información que le provea la administración tributaria, pueda hacer la declaración de sus impuestos. Y por supuesto, con ello lograr mayor también recaudación para el Estado boliviano. Por tanto, el proyecto más importante que se tiene es, en este caso, la modernización, el uso tecnológico en todo lo que son los procesos administrativos de control, de declaraciones y de cultura tributaria. Y uno de los aspectos importantes de este proyecto es justamente la factura electrónica que lo pensamos realizar en esta gestión. Muy bien, tenemos una pregunta más de Isabel Poma, quien pregunta, usted hablaba del sistema de facturación que cambiaron y abrogaron, pero ¿qué se está haciendo con respecto a las resoluciones normativas de directorio que se emitieron en el 2019? Impuestos Nacionales se está en este momento trabajando en el análisis de las resoluciones normativas de directorio que se emitieron en la gestión 2019, particularmente con el objeto de comparar con las resoluciones que se emitieron el año 2020. En este caso, la resolución de facturación electrónica que ha sido abrogada por la anterior administración requiere que nuevamente recuperemos la resolución normativa que se emitió el año 2018 para modernizar justamente la emisión de las facturas y proveer de información al contribuyente. El año 2020 en particular anularon o modificaron resoluciones normativas de directorio que el día de hoy están siendo evaluadas por el área de recaudaciones y por el área de fiscalización en particular. Nosotros, por supuesto, que las cosas buenas las vamos a mantener y las cosas que no están acorde a lo que requiere un sistema de facturación electrónica las tenemos que corregir, las tenemos que modificar, porque de lo que se trata aquí es de modernizar la administración tributaria. Las personas pasamos, las entidades quedan y Impuestos Nacionales es una entidad del boliviano y de la boliviana. Muy bien, de esta forma hemos respondido las preguntas formuladas en el chat de la plataforma Webex en este acto de la audiencia pública de rendición de cuentas final gestión 2020. Finalizando esta ronda de preguntas y respuestas, proseguimos con la lectura del acta. Acta de audiencia pública de rendición de cuentas en la ciudad de La Paz del día 18 de febrero de 2021 a partir de horas 10 a.m. a través de la plataforma virtual Webex participaron autoridades nacionales y departamentales, representantes de organizaciones, movimientos sociales, sociedad civil en general e instituciones públicas con autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales para llevar adelante la audiencia pública de rendición de cuentas final gestión 2020. El Servicio de Impuestos Nacionales, cumpliendo los artículos 235 y 241 de la Constitución Política del Estado, la Ley 241 de Participación y Control Social y la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción,
aprobada mediante Decreto Supremo 214, viene implementando y aplicando desde su inicio la transparencia en la gestión pública, teniendo como premisa realizar audiencias públicas de rendición de cuentas ante las organizaciones, movimientos sociales, instituciones y sociedad civil en general que ejercen el control social sobre la base de los compromisos inscritos en el programa operativo anual. Las organizaciones, movimientos sociales, sociedad civil, instituciones públicas en el encuentro virtual del día de hoy conocieron a través del señor presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales lo siguiente: datos institucionales del SIN, como ser misión, visión, objetivos y estructura, resultados de la gestión 2020, gestión institucional, en los cuales se dio a conocer hallazgos relevantes detectados desde el 27 de noviembre del 2019 al 11 de noviembre del 2020, como ser incorporación de personal vinculado a empresas y consultoras, declaración de prescripción de resoluciones determinativas, emisión de informes para la contratación de consultores antes del inicio de los procesos de contratación, incorporación de personal sin cumplir el perfil profesional, anulación de vistas de cargo, uso de vehículo de manera personal, anulación de procesos de fiscalización, anulación de circular para entrevista de postulantes a consultoría, comisión de servicios sin justificación, sistema de la gestión de la calidad, sistemas de facturación electrónica abrogado, estado de ejecución presupuestaria donde se destacó una ejecución del 82.29%, estado de ejecución de proyectos de inversión donde se destacó una ejecución del 30.79%, información brindada en la audiencia pública de rendición de cuentas final gestión 2020, así como el espacio de debate generado con los actores de control social a través de la ronda de preguntas, constituyen una herramienta para el fortalecimiento del ejercicio del derecho a la participación y control social, aportando al proceso de generación de resultados positivos para garantizar la transparencia, calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad en el desempeño institucional del Servicio de Impuestos Nacionales, además de la máxima autoridad ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales. Estuvieron presentes su personal ejecutivo del nivel central. En señal de conformidad con el contenido del presente informe de rendición pública de cuentas final gestión 2020, suscribe la presente acta el licenciado Weimar Mario Casón Morales, presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales. A nombre del Servicio de Impuestos Nacionales, queremos agradecer a todas las distinguidas autoridades y al público que nos acompañó en esta transmisión por redes sociales y por la plataforma virtual Webex. El evento ha concluido. Muchas gracias a todos por su participación.